Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer un tema muy importante en el ajedrez que tiene que ver con la precisión en el ajedrez. El ajedrez es un juego de mucha precisión. A diferencia del fútbol, donde tú te puedes fallar un gol frente al arquero, eh, la diferencia es que un partido de fútbol tiene dos tiempos de 45 minutos. Si tu equipo está perdiendo 1-0, pueden esforzarse y luego pueden terminar ganando 2-1, 5-1, porque gana el equipo que hace más goles. En el ajedrez no gana el que tiene más piezas, sino gana el primero que logra dar jaque mate. Eso lo hace un deporte totalmente diferente. Es un deporte de estrategia, de técnica, de táctica, donde no gana el que obtiene más piezas, sino el que logra atrapar primero al rey. Eso lo hace diferente a todos los demás deportes y juegos. Es un deporte de alta precisión. Un solo error, una imprecisión, pierdes la partida porque recibes jaque mate. Aquí requieres mucha concentración. Vamos a ver una partida que nos enseña la importancia de la precisión. Con blancas juega Magnus Carlsen, con negras Fabiano Caruana, campeón del mundo contra el número 2 del mundo. Entonces, vamos a retroceder un rato. Esta es la apertura española. Ya hemos visto que hay varias formas de contestar. Una puede ser ahí, otra puede ser jugar aquí para atacar al alfil. Hay varias formas. Y otra forma de contestar es jugar a 6 para atacar el alfil. Ya hemos visto que si capturamos ahí es posible, pero las negras no deben capturar con este peón. Porque si capturan con este peón, el alfil se queda sin esta diagonal y aparte la dama no tiene el control de esa columna. Entonces, deberían capturar con el peón de D7 para que así los peones, los 4 peones estén unidos y el alfil pueda tener el control de todas estas casillas de la diagonal y también la dama pueda tener el control de toda esa columna. Capturar aquí no es bueno, es engañoso porque la dama juega D4 y tenemos un ataque doble. El caballo tiene que regresar y van a perder un peón y si el rey se mueve pierde el enroque. Y si juega la dama, captura y ya perdió el enroque. Y una clavada y enroque largo para las negras y las negras tienen una mejor posición. Entonces, aquí las blancas jugaron alfil A4, retroceden su alfil, sigue la presión sobre C6. El objetivo es en el momento que se pueda, vamos a capturar el peón D5. Por ahora no se puede. Caballo F6 para atacar el peón en E4. Acá se puede jugar en enroque, sí, pero las blancas jugaron D3. D6, una jugada un poco dudosa, porque el alfil sigue clavado. Aquí lo más razonable hubiera sido jugar B5 para obligar al alfil a que se vaya a la casilla B3. Así que D6, jugada dudosa, C3, para dar una casilla de escape al alfil cuando en algún momento el peón o el caballo lo ataquen, el alfil va a tener una casilla donde refugiarse. Porque como es una apertura abierta, recuerden que las aperturas abiertas, los caballos valen más, perdón, en las aperturas abiertas, los alfiles valen más que los caballos. G6,
Alfil G5, clavada sobre el caballo, alfil G7 y caballo BD2. H6, atacando al alfil H4. Las blancas deciden no capturar a este caballo, porque si capturan al caballo, termina su ataque. Cuando uno tiene ataque, tiene que mantener ese ataque. Presionamos al caballo y también atacamos a la dama. El caballo está clavado y hay un ataque indirecto a la dama. Enroque corto, veamos, B5, alfil C2, dama E8 y torre E8. Torre 1. Esta es una buena jugada porque hay un ataque indirecto sobre la dama. Recuerden que los ataques indirectos son más poderosos que los ataques directos. Aquí la torre ataca indirectamente a la dama. O sea que la dama ahí está mal ubicada. En algún momento esa dama tiene que salir de ahí. Si no, va a tener problemas. Caballo H5. Caballo F1. Caballo F4. Caballo E3. Buscamos apoderarnos con caballo D5 de esta casilla y buscamos atacar al peón de C7 y desde acá vamos a atacar al caballo en F4. Alfil B7, A4, se busca apoderarse de la columna, caballo D8, D4 para apoderarse del centro, caballo E6, B4, se captura. Y esta es una jugada un poco dudosa. Lo mejor aquí hubiera sido capturar con el peón en A5. Pero jugaron acá D5 para atacar al caballo, jugada un poco dudosa. Capturó, capturó. Y las blancas, las blancas han sacrificado un peón a cambio de sacrificar la torre porque quieren con la dama apoderarse de toda la diagonal. Decidieron no capturar. Dama G4. Caballo H5. Esta es una mala jugada porque su caballo se va al extremo. Y torre a B1. A pesar que son campeones del mundo, también cometen errores. Por decir, esta es una mala jugada. Alfil C8, atacando a la dama. Y sacrifica el caballo. Bueno, decide no capturar aquí. Porque si captura ahí, va a capturar aquí. Va a tener un ataque la torre sobre la dama. Y esa es una mala jugada. Y ambos están cometiendo muchos errores. Pero este es un ejemplo de que aún los campeones del mundo cometen imprecisiones, errores. Claro que no son errores tan graves como regalar una dama, regalar una torre o que te hagan jaque mate, pero igual son errores. Y estamos en finales y en los finales siempre hay que buscar atacar los peones. Este es un peón pasado que hay que controlarlo porque si no puede traer muchos problemas. Y ahora vemos que las blancas tienen 3 peones, las negras también, pero las negras tienen 3 peones pasados. Pero las blancas también son 3 peones pasados. Alfil B3, otro error. Y torre D1, torre B8. Jaque. Esa es una mala jugada. Y empate.
por triple repetición de posición. Entonces, ese es un ejemplo de que los campeones del mundo también cometen errores y cometen imprecisiones. Es importante que ustedes analicen también sus partidas y se den cuenta de qué errores están cometiendo, qué imprecisiones están cometiendo para poder corregir los errores. Recuerden los días que no tenemos clase, martes, jueves y sábado, dediquen una hora como mínimo media hora para practicar ejercicios y pueden analizar sus partidas, media hora pueden jugar. Como dicen, la práctica hace al maestro, pero no es suficiente practicar, sino ser consciente de qué errores estoy cometiendo para corregirlos y no volver a cometer ese tipo de errores. Bueno, ahora vamos a ver un video que nos enseña qué técnicas debemos tener para jugar con precisión. Esto es lo más difícil en el ajedrez, llegar a jugar con mucha precisión una partida de ajedrez. Tratar de jugar una partida sin cometer un solo error es lo más complicado. Así que vamos a ver este video para que podamos ver cómo jugar sin cometer errores. Estamos en las semifinales del Gold Money Asian Rapid y tenemos la segunda partida de este primer match. En la primera partida ganó Levon Aronian con blancas, así es que Magnus Carlsen sale obligado a ganar este segundo duelo. Prepárate para ver una partida perfecta, con 0 error y 0 imprecisión por parte del vencedor. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con D4, responde Levon Aronian, caballo F6, defensa india. C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa nimso-india, que lucha desde ya por el control de la casilla E4. Sigue esto con E3, la variante Rubinstein, enroque, alfil D3, C5 golpeando el centro inmediatamente, caballo F3, D5, y con esto las negras buscan liquidar el centro rápidamente y, posteriormente, jugar un B6 para fianquetar a su alfil de dama. El juego prosigue con enroque, D por C4, alfil por C4, C por D4, E por D4. Magnus juega con peón aislado, que a pesar de ser una debilidad al no tener compañeros peones que le protejan, tiene aspectos positivos como tener un punto fuerte o más bien generarlo en la casilla de 5, donde podría llegar allí un caballo y además abre la tercera fila para generar ataques al enroque negro. Por ejemplo, imagina un torre C1, torre C3 y torre G3. Sigue la partida con B6, alfil D3, alfil B7, A3, alfil E7, torre E1, caballo BD7, dama E2, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5. Ahora bien, sería un error tremendo jugar E por D5 por dama por E7, ¿verdad? Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero en la partida se ha jugado este alfil por D5, jugada correcta y obvia. El juego continúa con alfil F4, caballo F6, caballo E5, alfil B7, dama E3, caballo H5, dama... A los 18 años, empezó a hacer sus primeras operaciones en bolsa. A los 23, escribió su dama H3, G6. Aquí, caballo por F4, ya sabes que sería horrible por dama por H7, jaque mate, y las negras exclamarían, bueno, ya sabes qué. Así es que G6 lo jugado por Aronian. Carlsen prosigue con alfil E3, torre C8, torre AC1, no hay que permitir a las negras, por supuesto, dice Magnus Carlsen, controlar la columna abierta C. El juego continúa con torre por C1, torre por C1, alfil F6, alfil E2, caballo G7, alfil F3, combatiendo a la bestia negra ubicada allí en B7. Así es que las negras continúan con alfil por F3, las blancas dama por F3, caballo F5, caballo C6 tocando a la dama y al peón de A7,
Así es que dama C7, G4, caballo por E3, F por E3, alfil H4. Una jugada que no ataca ni le pega a nada. Acá, más precisa, era alfil G5, presionando al peón D3 y mirando vía rayos X a la torre de C1. Pero la partida se ha jugado este alfil H4. Sigue esto con dama F4 proponiendo el noruego el cambio de damas. Levon acepta, dama por F4, E por F4, y como se está amenazando al peón de A7, entonces A5 responde Levon. Sigue esto con rey G2, H6, rey F3, rey G7, caballo E5, alfil F6, torre C6, alfil por E5, F por E5, G5, rey E4. Fíjate que aquí torre por B6 sería contestado con torre C8 y luego de rey E3 torre C2 y el peón de H4 caería indefectiblemente, aún jugándose algo como H3 debido a torre H2 y a la siguiente el peón H sería zampado. Así es que no captura Magnus Carlsen en B6, sino que con buen criterio juega este rey E4. Sigue esto con H5, H3. Digamos que en caso de G por H5 simplemente torre H8 cazando al peón a la siguiente. Y toma en cuenta que el peón de H2 caería también. A menos que las blancas retrocedieran con un torre C2, pero ya no podrían capturar en B6, ¿verdad? Así es que es por todo aquello que Magnus Carlsen prefiere jugar H3. La partida prosigue con H por G4, H por G4, torre H8, D5, E por D5 jaque, rey F5, no capturando en D5, lo cual era posible, pero Magnus quiere depilar algo de peones en el flanco de rey. El juego continúa con torre H2, torre por B6, y ahora el negro juega torre F2 jaque, que es una imprecisión que brinda algo de ventaja a las blancas, como ya verás en la partida, pues Carlsen va por el peón de G5. Acá la jugada que mantenía las cosas en equilibrio era D4 y acá se debía de haber calculado todo lo que verás a continuación. Torre B7, rey H6, entregando en F7, torre por F7, torre F2 jaque, rey E6, torre por F7, rey por F7, D3, E6, D2, E7, D1 coronando dama, E8 coronando dama, dama F3 jaque, rey G8, dama por G4, dama F8 jaque, rey H5, B4, A por B4, A por B4, dama E6 jaque, dama F7 jaque, dama por F7 jaque, rey por F7, G4 B5, G3 B6, G2 B7, G1 coronando dama, B8 coronando dama, y esto sería tablas, indudablemente. Sin embargo, es claro que es demasiado difícil ver todo esto cuando te queda apenas un minuto en el reloj, que es el caso de Aronian tras este torre F2 jaque. La partida continúa con rey por G5, D4, las negras realizan este avance, pero fíjate que ahora no funciona por torre D6. La torre desde la retaguardia controla el avance de dicho peón negro. La partida continúa con torre por B2, torre por D4, torre B3, A4. Y acá está el punto. Peón de más para las blancas y una posición algo más prometedora. Sigue el juego con torre B4 proponiendo el cambio de torres, cosa que las blancas por ningún motivo deben aceptar porque generarían un peón pasado muy peligroso a favor de las negras, ¿verdad? Así es que juegan las blancas torre F4, las negras rey F8, rey F5, torre B1, E6. Y ahora, con 35 segundos en el reloj, Levon Aronian realiza una jugada impresionante. Rey E7, pero impresionantemente mala. Esto permite el desnivel definitivo a favor de las blancas. Acá se debía jugar F por E6, jaque para aguantar un poco más. Y esto seguiría con rey F6 para evitar jaques laterales. Torre C1, G5, E5, rey por E5 jaque, rey G7, rey F5, torre C5 jaque, rey G4, torre C2, rey H5, torre H2 jaque, torre H4, torre por H4 jaque, rey por H4, rey G6, rey G4. Y ahora el rey negro mantendría la oposición yendo a F7, G7 o H7. Da lo mismo, pero supongamos que rey G7, entonces podría seguir esto con rey F5, las negras rey F7, G6 jaque, rey G7, rey E4, rey por G6, rey D5, rey F6, rey C5, rey E6, rey B5, rey D6,
rey por A5, rey C5 o posición cercana, rey A6, rey C6. La idea es evitar que el rey se quite de la columna A. Rey A7, rey C5, A5, rey C6, y si A6, simplemente rey C7 evitando rey B8. Entonces rey A8, rey C8, A7 y tablas por ahogado. Una secuencia ejemplo bastante larga, pero importante para que repasemos juntos conceptos esenciales de finales de peones, en concreto la oposición. Pero la partida se ha jugado este erróneo rey E7. Sigue esto con E por F7, rey por F7, rey G5, jaque a la descubierta, rey G5, torre F5, tocando en A5, torre B6, torre por A5, torre G6 jaque, rey F4. Ya son dos peones de ventaja, los cuales serán imposibles de interceptar para la torre negra. Sigue esto con torre C6, torre 5, rey F6, G5, jaque, rey G6, A5, torre C1, la torre negra intenta activarse por la retaguardia de esos peones y fundamentalmente la retaguardia del rey de las blancas. Sigue esto con torre 6 jaque, rey F7, torre B6, torre C4 jaque, rey E3. Fíjate que rey F5 sería horrible por torre C5 jaque, rey G4 y torre por A5. Y hay muchas chances de que esto sea tablas debido a que el peón blanco está muy alejado de la casilla de coronación y la torre negra es muy activa, encontrándose en el lado lejano del tablero. Pero bueno, la partida rey E3, sigue esto con torre A4, A6, rey G7, G6, rey H6, rey D3, rey G7, rey C3. Hola, mi nombre es Jorge Rodríguez y no te quiero... 3, rey H6, rey B3, torre A1, torre C6. Y ante esto, Levon Aronian decide abandonar la partida. Esto porque tras torre B1 jaque las blancas podrían evolucionar en la posición tras rey C4, torre C1 jaque, rey D5, torre A1, rey C5 buscando avanzar por B6 para no tapar la defensa del peón de G6. Rey H5, rey B6, torre B1 jaque, rey C7, torre A1, G7, torre G1, A7 y listo. Las negras no podrían frenar la coronación de al menos un peón de las blancas. Magnus Carlsen demuestra una técnica extraordinaria y con ello derrota fabulosamente a Levon Aronian. Y lo mejor, este triunfo lo logró con 0 errores y 0 imprecisiones. Con esto el marcador queda 1-1. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Muy bien, entonces, tal como vimos en, en el video, es muy importante que podamos desarrollar precisión en el ajedrez. Y algunas cosas que nosotros podemos hacer para desarrollar precisión es acostumbrarnos a analizar nuestras partidas, pero también aquí hay una opción que dice ejercicios, donde nosotros hay ejercicios que se nos presenta, pero como están en nivel avanzado, siempre ponga el más difícil. Y entonces ahí aparecen ciertas posiciones. Por decir, ahí le toca jugar a las blancas. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con piezas blancas en esta posición. Vamos a ir leyendo las respuestas. Torre H8, dice Alejandro. Vamos a ver qué dicen los demás compañeros. Fabián dice dama H6.
Arturo dice torre H8. Han dice dama H6. Yu dice torre H8. Austin Daniel, torre H8. Carlos Tadeo dice dama H6. Han dice torre H8. Joshua, torre H8. Alejandro, torre H8. Álvaro Ambrosio, torre H8. Adrián, dama G5. ¿Listo? 2 minutos más y ya cerramos el chat del Zoom. Escríbame su respuesta a los que todavía no lo han hecho. Bianca dice torre H8 también. Said dice torre H8. Christopher también dice torre H8. Bueno, 1 minuto más y cerramos el chat del Zoom. 1 minuto más y estamos cerrando el chat del Zoom. Listo, me parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver aquí cuál sería la mejor jugada. Me han dicho dama H6 y esta no sería la mejor jugada. No sería la mejor jugada. Porque si jugamos dama H6 con el objetivo de ingresar aquí para luego hacer jaque mate, pues ocurre que las negras jugarían alfil C2 y harían un sacrificio. Si el rey captura en C2, la torre vendría a capturar el otro alfil y luego finalmente no podrían hacer jaque mate, porque las negras lograrían hacer jaques con la dama y no podrían hacer jaque mate. Así que dama H6 no es la respuesta. Nos han dicho también dama G5, tampoco. Igual el alfil seguiría viniendo aquí para hacer jaque un sacrificio. Y finalmente tenemos lo que ha dicho la mayoría, que es torre H8. Sí, esa sería la jugada. Entonces, el rey tendría que capturar al peón y luego vendría dama H6 y sería jaque mate. Ya, muy bien. Entonces, este tipo de ejercicios es muy importante resolverlos porque aprendemos a tener mayor precisión. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí, todos deben entrar a la página web.